¿Alguna vez has sentido que el mundo está cambiando de maneras que no puedes explicar del todo? Como si existiera una transformación silenciosa ocurriendo justo delante de tus ojos, pero la mayoría de las personas están demasiado ocupadas para notarla. Hoy voy a revelarte algo que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre los tiempos en que vivimos. Voy a mostrarte las señales ocultas que la Biblia predijo hace miles de años, señales que están manifestándose ahora mismo en nuestra sociedad. Y lo más importante, te mostraré cómo mantenerte firme en medio de todo esto. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que compartiré podría ser la información más crucial que escuches este año. Vivimos en una época extraordinaria de la historia humana. No es exageración decir que los eventos que se desarrollan ante nuestros ojos tienen un significado profético que muchos no logran comprender. La pregunta que debemos hacernos no es simplemente qué está sucediendo en el mundo, sino quiénes somos nosotros en medio de todo esto. ¿Qué tipo de personas pueblan la tierra en estos momentos finales? ¿Cómo se comportan? ¿Qué valores sostienen y en qué creen realmente? Para responder estas preguntas fundamentales, necesitamos acudir a la fuente de toda verdad, la palabra de Dios. La Biblia no es un libro antiguo desconectado de nuestra realidad moderna. Es un manual vivo y relevante que describe con precisión asombrosa los tiempos en que vivimos. Y cuando observamos el patrón que Dios ha establecido a lo largo de la historia, descubrimos algo reconfortante y al mismo tiempo sobrecogedor. A lo largo de toda la historia bíblica existe un patrón consistente e inconfundible. Cada vez que el mal alcanza un punto crítico, cada vez que Dios está a punto de enviar juicio sobre un lugar o una generación, Él siempre, sin excepción, hace provisiones para asegurar que sus hijos estén protegidos y alejados de su ira. Este es un principio fundamental que vemos repetirse una y otra vez en las Escrituras, y comprender este principio nos da esperanza en medio de tiempos difíciles. Piensa en Noé y su familia. Vivían en un mundo que había alcanzado tal nivel de corrupción que la Biblia dice que cada pensamiento del corazón humano era solamente el mal de continuo. La tierra estaba llena de violencia y maldad. Pero antes de que el juicio llegara, en forma de un diluvio mundial, Dios separó a Noé y su familia del resto de la sociedad. Les dio instrucciones específicas, les proporcionó un medio de escape, y cuando las aguas del juicio cayeron sobre la tierra, ellos estaban seguros dentro del arca que Dios mismo había diseñado. O considera el caso de Sodoma y Gomorra, ciudades tan sumidas en la perversión y la iniquidad que su maldad clamaba al cielo. Pero incluso en ese escenario de corrupción total, Dios envió ángeles para sacar a Lot y su familia antes de que el fuego y azufre llovieran desde los cielos. Dios no permitiría que su juicio cayera sobre los justos junto con los impíos. La separación debía ocurrir primero. ¿Y qué decir del éxodo de Egipto? Cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, parecía que todo estaba perdido. Pero Dios abrió las aguas, creando un camino seco en medio del mar. Su pueblo cruzó a salvo, y sólo cuando el último de ellos había alcanzado la orilla opuesta, sólo cuando estaban completamente seguros, las aguas volvieron a su lugar y el ejército de Faraón fue destruido. Una vez más, vemos la separación divina entre los justos y los que practican la maldad. Este patrón no es coincidencia, es la naturaleza misma de Dios revelándose a través de la historia. Él es justo y debe juzgar el pecado, pero también es misericordioso y protege a los suyos. Y si este patrón
se ha mantenido constante a lo largo de miles de años, ¿por qué sería diferente ahora? En estos últimos días, cuando las profecías bíblicas están alineándose ante nuestros ojos, podemos tener la certeza de que Dios nuevamente separará a sus hijos de aquellos que practican la iniquidad. Pero para que esa separación sea significativa, necesitamos entender claramente qué tipos de personas caracterizan estos tiempos finales. Necesitamos reconocer las actitudes, los comportamientos y las creencias que definen a aquellos de quienes Dios nos está llamando a separarnos. Y esto no es para juzgar a otros con un espíritu de superioridad, sino para examinarnos a nosotros mismos y asegurarnos de que no estamos cayendo inadvertidamente en estos mismos patrones. Hay 6 categorías distintas de personas que la Biblia profetiza que serán prevalentes en los últimos días. Estos no son tipos aislados o raros de individuos. De hecho, estas características están volviéndose cada vez más comunes, casi normalizadas en nuestra sociedad. Las 6 categorías son los engañadores, los idólatras, los insensibles y sin amor, los orgullosos, los inmorales y aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Comencemos con los engañadores. Este es quizás el grupo más peligroso, porque su influencia es sutil y penetrante. No estamos hablando de criminales obvios o mentirosos descarados. Los engañadores de los últimos días son mucho más sofisticados. Son personas que ocupan posiciones de influencia y autoridad, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Tienen plataformas, seguidores, credibilidad. Y desde esas posiciones de influencia enseñan y predican mentiras mezcladas con suficiente verdad para hacerlas creíbles. El profeta Isaías advirtió sobre esto hace miles de años, cuando proclamó un ay sobre aquellos que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es la esencia del engaño moderno. No es una negación abierta de Dios o de sus principios. Es una distorsión sutil, una redefinición de términos, un cambio de énfasis que al final produce un evangelio completamente diferente. Ya estamos viendo esto en muchos círculos hoy. Hay predicadores y maestros que hablan sobre el amor de Dios, pero nunca mencionan su santidad. Hablan sobre su misericordia, pero evitan cuidadosamente cualquier mención de su justicia. Predican un evangelio que te dice que eres perdonado, pero nunca te llama al arrepentimiento. Te aseguran que eres amado, pero nunca te corrigen. Te prometen bendiciones sin mencionarte el costo del discipulado. Este evangelio endulzado y diluido es extremadamente peligroso porque suena espiritual. Usa terminología bíblica, cita versículos. Pero es fundamentalmente deficiente porque presenta solo la mitad de la verdad sobre Dios. El verdadero evangelio de Jesucristo nos llama al arrepentimiento. Nos dice que tomemos nuestra cruz diariamente. Nos instruye a crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Nos advierte que el camino es estrecho y pocos son los que lo encuentran. Pero el evangelio falso de nuestros días elimina todo lo que pueda ofender o incomodar, produciendo creyentes tibios que nunca experimentan verdadera transformación. Debemos ser extremadamente cuidadosos con lo que consumimos espiritualmente en estos días. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que suena espiritual proviene del Espíritu Santo. Necesitamos discernimiento como nunca antes para distinguir entre la verdad pura de Dios y las medias verdades que abundan en nuestro tiempo. El segundo tipo de personas que caracteriza los últimos días son los idólatras. Ahora bien, cuando pensamos en idolatría,
Nuestra mente probablemente va a imágenes del Antiguo Testamento, estatuas de Baal, altares paganos, ídolos de madera y piedra. Pero la idolatría moderna es mucho más sofisticada y, por lo tanto, mucho más peligrosa. No tallamos imágenes de bronce o plata, pero eso no significa que no tengamos ídolos. Los ídolos de hoy son a menudo invisibles, pero no por eso menos reales o menos destructivos. Cualquier cosa que coloquemos por encima de Dios en nuestra lista de prioridades se convierte en un ídolo. Nuestras carreras pueden convertirse en ídolos cuando les dedicamos todo nuestro tiempo y energía, descuidando nuestra relación con Dios y nuestra familia. Nuestras relaciones románticas pueden convertirse en ídolos cuando buscamos en otra persona lo que solo Dios puede darnos: identidad, valor, propósito. Incluso nuestras convicciones políticas pueden convertirse en ídolos cuando nos apasionamos más por defender una ideología que por seguir a Cristo. ¿Y qué decir de los pecados secretos, esas áreas de nuestra vida que mantenemos ocultas, que sabemos que están mal, pero a las que nos aferramos porque nos proporcionan algún tipo de placer o escape temporal? Estos se convierten en ídolos silenciosos que residen en los rincones más profundos de nuestro corazón. El peligro de estos ídolos modernos es que compiten directamente con Dios por la supremacía en nuestras vidas. Y debemos entender algo fundamental sobre la naturaleza de Dios. Él es celoso, no en el sentido de celos mezquinos o inseguros, sino en el sentido de que Él no compartirá su gloria con otro. Él nos creó para tener comunión con Él, y cuando colocamos algo o alguien en el lugar que le corresponde solo a Él, estamos violando el propósito mismo de nuestra existencia. En los últimos días, muchas personas descuidarán a Dios debido a estos ídolos invisibles. Dirán que creen en Dios, quizás incluso asistan a la iglesia ocasionalmente, pero su verdadera devoción, su verdadero amor, su verdadero tiempo y energía están dedicados a otra cosa. Debemos examinar nuestros corazones constantemente para asegurarnos de que Dios ocupe el primer lugar en todo. El tercer tipo de personas que veremos en abundancia son aquellos que son insensibles y sin amor. El apóstol Pablo describe esto vívidamente en su segunda carta a Timoteo. Dice que en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, aborrecedores de lo bueno. Observa la progresión aquí. Las personas serán amadores de sí mismos. Esto es narcisismo en su forma más pura. La sociedad moderna celebra el amor propio, la autoestima, poner tus necesidades primero. Pero lo que la Biblia describe aquí no es una autoestima saludable, sino una obsesión con uno mismo que excluye la consideración por los demás. Y cuando amas solo a ti mismo, inevitablemente te conviertes en un amador del dinero, porque el dinero te permite satisfacer tus propios deseos sin dependencia de otros. Pero lo que más me llama la atención en este pasaje es esa palabra standalone, esa palabra que describe por sí sola una característica fundamental de las personas en los últimos días: sin amor. Serán personas frías de corazón, incapaces o no dispuestas a amar genuinamente a otros. Y esto no se trata solo de personas que nunca han conocido a Dios. Tristemente, esta frialdad de corazón puede infiltrarse incluso entre aquellos que se llaman cristianos. El apóstol Juan es muy claro sobre esto. Dice que si alguien dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, esa persona es un mentiroso. No hay términos medios aquí.
No puedes afirmar tener amor por Dios mientras simultáneamente albergas odio, amargura o resentimiento hacia otra persona. Un corazón frío, desprovisto de amor hacia otros, desagrada profundamente a Dios. Jesucristo nos dio un mandamiento claro: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto no es una sugerencia o una opción para aquellos que se sienten inclinados, es un mandamiento. Y en los últimos días veremos a más y más personas alejándose de este principio fundamental. Personas que guardan rencores durante años, que se niegan a perdonar, que eligen la venganza sobre la reconciliación, que prefieren la amargura al amor. Esta falta de amor se manifestará de muchas maneras. Veremos más traiciones en relaciones, más familias rotas, más conflictos sin resolver, más divisiones en las iglesias. Las personas elegirán proteger su ego antes que restaurar una relación. Elegirán tener la razón antes que tener paz. Y todo esto fluye de un corazón que se ha enfriado, que ha perdido la capacidad de amar como Cristo amó. El cuarto grupo que caracteriza los últimos días son los orgullosos. El orgullo es quizás el pecado más insidioso porque se disfraza fácilmente como virtud. En nuestra era moderna, el orgullo se celebra bajo nombres diferentes: confianza en uno mismo, independencia, autosuficiencia. Pero cuando lo examinas bíblicamente, el orgullo sigue siendo lo que siempre ha sido: una elevación del yo por encima de Dios y de otros. El orgullo es destructivo de dos maneras fundamentales. Primero, le roba a Dios su gloria. Cuando nos sentimos orgullosos de nuestros logros, nuestras posesiones, nuestra posición o nuestra moral, esencialmente estamos diciendo que hemos alcanzado estas cosas por nuestra propia fuerza y mérito. Olvidamos que cada aliento que respiramos es un regalo de Dios. Cada talento que poseemos fue dado por Él. Cada oportunidad que hemos tenido fue orquestada por su providencia. Pero el orgullo nos ciega a estas realidades y nos hace pensar que somos los arquitectos de nuestro propio éxito. La segunda manera en que el orgullo es destructivo es que daña nuestras relaciones con otros. El orgullo siempre involucra comparación. Miramos a nuestro vecino y pensamos que somos mejores debido a nuestra casa más grande o nuestro trabajo más prestigioso. Miramos a nuestro cónyuge y creemos que somos superiores porque manejamos ciertas situaciones mejor. Miramos a otros en la iglesia y nos consideramos más espirituales porque evitamos ciertos pecados obvios que ellos cometen. Este tipo de pensamiento comparativo es venenoso. Nos hace encontrar nuestro valor y valía en nuestras propias obras y logros en lugar de en Cristo. Y eso es exactamente donde el enemigo quiere tenernos. Él quiere que miremos a cualquier lado excepto a Jesús. Quiere que construyamos nuestra identidad sobre la arena de nuestros propios logros, en lugar de sobre la roca sólida de lo que Cristo ha hecho por nosotros. En los últimos días, el orgullo se multiplicará debido a la riqueza, la vanidad, la importancia percibida y los logros profesionales. Viviremos en una era donde las personas se creerán dioses de sus propias vidas, donde la humildad será vista como debilidad y donde admitir necesidad será considerado vergonzoso. Pero la realidad bíblica no ha cambiado. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El quinto tipo de personas son aquellos que son inmorales. Pablo nos dice que en los últimos días las personas serán amadores de los deleites más que amadores de Dios. Y estamos viendo esta profecía cumplirse de manera dramática en nuestra generación. El enemigo ha trabajado sistemáticamente durante décadas
para desmantelar los valores bíblicos relacionados con la sexualidad, el matrimonio y la pureza. Ha usado cada herramienta a su disposición: películas, música, redes sociales, publicidad, incluso programas educativos. Y su estrategia ha sido brillantemente efectiva. Ha normalizado lo que Dios llama pecado. Ha hecho que lo que debería avergonzarnos parezca no solo aceptable, sino deseable y hasta celebrable. La Biblia es clara en que el matrimonio debe ser honroso en todos y el lecho sin mancilla. La intimidad sexual fue diseñada por Dios para ser disfrutada exclusivamente dentro del pacto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero el enemigo ha pervertido este diseño divino. Ha promovido la fornicación en la música, normalizándola como algo esperado y natural antes del matrimonio. Ha glorificado el adulterio en películas y series, presentándolo como emocionante y justificable. Ha construido una aceptación cultural tan amplia que el sexo fuera del matrimonio ya no es visto como pecado por la mayoría de las personas, incluso por muchos que se consideran creyentes. Esta normalización del pecado sexual es una trampa estratégica diseñada por el enemigo. El pecado sexual tiene un poder único para esclavizar. Pablo dice que quien se une a una ramera se hace un cuerpo con ella. Hay una dimensión espiritual en la inmoralidad sexual que va más allá de un simple acto físico. Es por eso que el enemigo invierte tanto en promover este tipo de pecado. Sabe que puede destruir familias, contaminar ministerios, arruinar testimonios y alejar a las personas de Dios, de maneras que otros pecados no hacen tan efectivamente. Debemos ser absolutamente claros sobre esto. Vivimos en una era donde el pecado sexual ha sido normalizado por el diablo. Y si no estamos vigilantes, si no guardamos nuestros corazones y nuestras mentes, podemos encontrarnos atrapados en esta red. Nunca debemos subestimar el poder de esta tentación, ni pensar que somos inmunes a ella. Finalmente, el sexto tipo de personas que veremos en abundancia son aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Esta es quizás la categoría más inquietante, porque describe personas que parecen cristianas externamente, pero que internamente están muy lejos de Dios. ¿Qué significa tener una forma de piedad? Significa sonar como cristiano, hablar el lenguaje cristiano, asistir a los lugares cristianos, vestirse apropiadamente, cantar las canciones correctas, decir las cosas correctas. Pero en el corazón, en los momentos privados, en las decisiones que nadie más ve, no hay verdadero esfuerzo por ser como Cristo. No hay verdadera rendición. No hay verdadera transformación. Hay tanta decepción en nuestros días. El entretenimiento puede parecer inocente cuando tiene una agenda oculta. La música puede sonar edificante cuando en realidad está promoviendo mensajes contrarios a la palabra de Dios. Algunas iglesias tienen la apariencia de ser bíblicas cuando sutilmente están comprometiendo verdades fundamentales. Algunos pastores predican sermones elocuentes los domingos, mientras viven vidas completamente contrarias a lo que enseñan entre semana. E igualmente preocupante, hay personas sentadas en las bancas de nuestras iglesias que aparentan ser cristianos fuertes y comprometidos, pero Dios conoce sus corazones, y sus corazones están lejos de Él. Tienen la máscara, pero no la realidad. Tienen la religión, pero no la relación. Tienen el conocimiento, pero no la obediencia. Este es el engaño más peligroso de todos, porque puede persistir durante años sin ser detectado. Una persona puede pasar toda su vida en la iglesia, servir en ministerios, dar sus diezmos, conocer todas las respuestas correctas,
y aún así nunca haber experimentado verdadera salvación. Jesús mismo advirtió sobre esto cuando dijo que en el día del juicio muchos le dirían Señor, Señor, y Él les responderá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Necesitamos examinar nuestros propios corazones con brutal honestidad. No es suficiente con realizar actividades religiosas. No es suficiente con mantener una apariencia externa de espiritualidad. Dios mira el corazón. Él conoce nuestras verdaderas motivaciones. Él ve en nuestros momentos privados. Y lo que Él busca no es perfección, sino autenticidad. No ausencia de lucha, sino presencia de esfuerzo genuino por conocerle y obedecerle. Ahora bien, después de examinar estos 6 tipos de personas, es importante que entendamos que no estoy compartiendo esto simplemente para criticar a otros o para crear una atmósfera de juicio. El propósito de identificar estas características es doble. Primero, para que podamos examinarnos a nosotros mismos y asegurarnos de que no estamos cayendo inadvertidamente en ninguna de estas categorías. Y segundo, para que podamos estar preparados espiritualmente para lo que viene. Porque la verdad es que vivimos en tiempos proféticos extraordinarios. No solo estamos viendo el cumplimiento de profecías sobre el carácter moral de las personas en los últimos días, sino que también estamos viendo el escenario establecerse para eventos proféticos específicos descritos en el libro de Apocalipsis. Considera lo que está sucediendo con las identificaciones digitales y las monedas digitales de los bancos centrales. El mundo se está moviendo rápidamente hacia el tipo de control total descrito en Apocalipsis capítulo 13. Pronto llegaremos a un punto donde no habrá más efectivo, no habrá más privacidad. Cada compra, cada transacción, cada movimiento estará vinculado a un sistema digital centralizado. Hay 3 pasos necesarios para que la profecía de Apocalipsis 13 se cumpla. Primero, la introducción de la identificación digital. Segundo, el surgimiento de las monedas digitales. Tercero, la emergencia del anticristo. Y aquí está lo sobrecogedor. Ya estamos en la fase 1. Múltiples países alrededor del mundo ya están implementando sistemas de identificación digital, y muchos más han anunciado sus intenciones de hacerlo pronto. El profeta Daniel predijo que en el tiempo del fin el conocimiento se multiplicaría. Vivimos en el cumplimiento de esa profecía. La tecnología ha explotado de maneras que generaciones anteriores nunca podrían haber imaginado. Llevamos computadoras en nuestros bolsillos más poderosas que las que pusieron al hombre en la luna. Y ahora el mundo se está moviendo hacia sistemas de identidad digital, bases de datos globales que almacenan quién eres, dónde has estado y qué posees. Suena útil, ¿verdad? Seguro, eficiente, conveniente. Pero recuerda esto: cada gran engaño comienza con una promesa. El espíritu del anticristo no empieza con cuernos y fuego. Empieza con conveniencia, progreso y unidad. Luego viene el segundo paso: el surgimiento de las finanzas digitales. La próxima transformación global es la introducción de monedas digitales centralizadas. En muchas naciones ya se están probando. Imagina un mundo donde cada dólar, cada compra, cada transacción es rastreable. Imagina dinero que puede ser programado, dinero que puede expirar, dinero que puede ser congelado, dinero que puede ser desactivado si no cumples con ciertas condiciones. Ahora combina eso con la identificación digital. Identidad y economía unidas. Esto no es teoría de conspiración. Este es el siguiente paso lógico hacia un sistema controlado. Y la Biblia nos dijo que este día llegaría. Apocalipsis 13
describió un sistema del anticristo que controlaría toda compra y venta. Así que mientras el mundo celebra el progreso tecnológico, el creyente ve algo más profundo, un alineamiento profético. Estamos viendo la infraestructura de Apocalipsis siendo construida ante nuestros propios ojos. Y entonces vendrá el tercer paso, la emergencia del anticristo. Una vez que el sistema esté en su lugar, solo necesita un gobernante para controlarlo. Pablo nos dice que ese hombre de pecado será revelado, el hijo de perdición que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Este líder futuro surgirá durante un tiempo de caos, prometiendo paz, orden y unidad. Aparecerá como un salvador para un mundo quebrantado. Pero su paz tendrá un precio: adoración. Él demandará lealtad. Demandará que el mundo siga su sistema. Y aquellos que se nieguen, aquellos que permanezcan leales a Cristo, se destacarán. Ese es Apocalipsis 13. Un mundo donde la fe se convierte en la línea divisoria entre aquellos que se conforman y aquellos que perseveran. Pero aquí está la esperanza en medio de todo esto. Dios está en control. Él ha previsto todo esto. Y así como separó a Noé del diluvio, así como sacó a Lot de Sodoma, así como dividió el mar Rojo para su pueblo, Él cuidará de los suyos en estos últimos días. Nuestra responsabilidad no es vivir en miedo, sino en preparación. Necesitamos asegurarnos de que nuestra fe sea genuina, no superficial. Necesitamos examinar nuestros corazones y asegurarnos de que no estamos cayendo en ninguna de las 6 categorías que hemos discutido. ¿Estamos siendo engañados por un evangelio falso? ¿Tenemos ídolos ocultos en nuestros corazones? ¿Se está enfriando nuestro amor por otros? ¿Está el orgullo infiltrándose en nuestras actitudes? ¿Estamos comprometiendo nuestra pureza moral? ¿Tenemos solo una apariencia de piedad sin la realidad del poder transformador de Dios en nuestras vidas? Estas son preguntas difíciles, pero necesitamos hacérnoslas ahora, mientras todavía hay tiempo, porque llegará un día cuando las líneas estarán claramente trazadas y cada persona tendrá que elegir de qué lado está. Permíteme terminar con una advertencia y un aliento. La advertencia es esta: no subestimes el poder de la tentación. Satanás es descrito en la Escritura como un león rugiente que busca a quien devorar. Él es estratégico, paciente y mortal. Como un león acechando a su presa, espera el momento perfecto para atacar. Y cuando ataca, lo hace con una fuerza devastadora. Incluso los más grandes hombres y mujeres de Dios pueden caer si bajan la guardia. Pedro caminó con Jesús durante 3 años. Vio milagros con sus propios ojos. Escuchó las enseñanzas del Maestro directamente. Y sin embargo, en un momento de presión, negó a Cristo 3 veces. Si Pedro pudo caer así, entonces ninguno de nosotros está más allá del peligro. Pero aquí está el aliento. No tienes que enfrentar la tentación con tus propias fuerzas. Pablo nos dice que ninguna tentación te ha sobrevenido que no sea humana. Pero Dios es fiel y no permitirá que seas tentado más de lo que puedes resistir, sino que con la tentación dará también la salida para que puedas soportarla. La gracia de Dios no solo nos salva, también nos enseña. Nos enseña a decir no a la impiedad y a los deseos mundanos, y a vivir vidas controladas, rectas y piadosas en este mundo presente. Esta es la gloriosa libertad de la vida justa. Este es el poder disponible para cada creyente verdadero. Pedro aprendió esta lección de la manera difícil. Después de negar a Cristo, fue restaurado por Jesús, quien le preguntó 3 veces si le amaba, y luego le comisionó a alimentar sus ovejas. Años más tarde, cuando Pedro enfrentó la misma elección entre negar a Cristo para salvar su vida o permanecer fiel,
esta vez se mantuvo firme, y por esa fidelidad fue crucificado boca abajo. Pero murió como un héroe de la fe, no como un cobarde. Tú y yo estamos viviendo en los días finales. Las señales están por todas partes. El escenario se está preparando. Pero no necesitamos temer si nuestra confianza está puesta en Cristo. Él ha vencido al mundo. Él ha derrotado al pecado en la cruz. Y Él está con nosotros mientras caminamos a través de estos tiempos difíciles. Así que sé fuerte, hombre de Dios. Sé fuerte, mujer de Dios. Examina tu corazón. Arrepiéntete de cualquier área donde hayas comprometido. Renueva tu compromiso con Cristo y confía en que aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque bienaventurados son aquellos que han aprendido a aclamar al Señor, que caminan en la luz de su presencia. No permitas que el engaño, la idolatría, la frialdad de corazón, el orgullo, la inmoralidad o la religión vacía caractericen tu vida. En cambio, sé una luz en medio de la oscuridad. Mantente firme en la verdad. Ama genuinamente. Camina en humildad. Vive en pureza. Y que tu fe sea auténtica, profunda y real. Los días son cortos. El tiempo es limitado. Pero la recompensa para aquellos que perseveren hasta el fin es eterna. Que todos nosotros descubramos el gozo y el poder de resistir la tentación y disfrutar la vida piadosa que Dios tiene para nosotros. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros videos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga abundantemente.